está el contenido de la oración. Pero hay algo más que es necesario. Usted pudiera estar orando por algo correcto y no recibir respuesta. Hay algo más que es vitalmente necesario si es que espera respuesta a su oración. Y eso es el carácter de quien está orando. Ambas cosas, contenido y carácter, son necesarias para que la oración sea contestada. Así que una persona no solo debe orar de acuerdo a la voluntad de Dios, sino que debe estar viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Ahora, de estas dos cosas, ¿cuál es la más importante? ¿El contenido de la oración o el carácter del que ora? Lo segundo es más importante que lo primero. ¿Por qué? Porque si usted tiene un carácter justo, correcto, y está viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios, entonces Dios puede enseñarle su voluntad. La cosa más importante no es el que usted sepa cómo orar. La cosa más importante es que usted esté calificado para orar. Porque si no lo está, entonces usted tiene que aprender cómo orar. Escuché de un entrenador de básquetbol que, manejando por el campo, vio a un jovencito de casi 2 metros de altura. Se le acercó y le dijo: «¿Sabes? Puedo darte una beca para el colegio. Me gustaría que juegues básquetbol en nuestro equipo». El joven le contestó: «Señor, no tengo ni idea de cómo se juega básquetbol». Y el entrenador le dijo: «Oh, no te preocupes por eso. Nosotros te enseñaremos a jugarlo porque ya tienes la talla física para hacerlo». ¿Sabe? Dios nos puede enseñar a orar si espiritualmente somos altos, es decir, si somos lo que debemos ser, entonces Dios puede enseñarnos su voluntad. Su vida de oración no puede ser más grande que su vida personal. La porción bíblica que estoy compartiendo con usted hoy ha sido un gran desafío para mi vida. De hecho, me ha motivado a examinar mi vida y a arrepentirme de algunas cosas. Yo quiero que mi vida sea la clase de vida en la cual Dios se complazca y diga: «Le voy a enseñar a Adrián mi voluntad, y voy a contestar sus oraciones». Usted puede orar por las cosas correctas, y sin embargo su oración puede no ser contestada. Y usted no sabrá qué es la cosa correcta, aunque ore por ella, si es que no está en la voluntad de Dios, si es que no está viviendo la voluntad de Dios. Cuando Israel ganó la batalla en Jericó, muy cerca de Jericó había un pueblito insignificante llamado Ai. Después de haber conquistado la gran ciudad de Jericó, conquistar ese diminuto pueblito de Ai parecía la cosa más fácil del mundo. Sin embargo, los israelitas fueron derrotados por los habitantes de Ai. Fueron avergonzados y fueron humillados. Y Josué, con su rostro en tierra, oró a Dios y le preguntó por qué había permitido que eso sucediera, como tratando de responsabilizar a Dios por la derrota. Y Dios le dijo: «Josué, levántate. Israel ha pecado». En otras palabras, Dios le dijo: «Josué, la oración no es la cosa más importante en este momento. Lo más importante ahora es que estén bien conmigo». Verá, la oración es una especie de cortina de humo con la cual podamos ocultar nuestro pecado. La Biblia claramente lo dice en el Salmo 66:18: «Si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado». Es la vida la que ora. Usted puede predicar aún sin estar bien con Dios. Y debo confesar con vergüenza, pena y arrepentimiento que algunas veces yo he sido culpable de eso. Usted puede enseñar sin estar bien con Dios. Es más, usted puede testificar sin estar bien con Dios. ¿Sabe por qué? Porque todo esto lo hacemos de persona a persona. Usted no conoce mi corazón. Solo me está escuchando. Y está probablemente diciendo: «Espero que esté en lo correcto, pastor. Creo que usted es un buen hombre». Bueno, yo espero que usted crea que lo soy, porque, dicho sea de paso, creo que lo soy.
Usted puede tener un maestro con el don de conocimiento y de expresión, y lo que enseña es bueno. Usted puede testificar, y sin embargo su corazón no estar bien con Dios. Pablo dijo en Filipenses 1:16, los unos anuncian a Cristo por contención, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Y en el verso 18 hace una profunda declaración. ¿Qué pues? Que no obstante de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo, y me gozaré aún. Usted podría cantar, enseñar, testificar y aún predicar sin estar bien con Dios. No digo que debería hacerlo, sino que podría hacerlo. Pero definitivamente usted no puede orar sin estar bien con Dios. ¿Sabe por qué? Porque las otras cosas son de persona a persona y nosotros nos podemos engañar mutuamente. Pero la oración es del hombre a Dios, y usted no puede engañar a Dios. Y francamente, esa es la razón por la que muchos no oran. No pueden engañar a Dios. Así que seguimos haciendo todas estas otras cosas, pero cuando se trata de la oración, no queremos orar porque sentimos que Dios nos conoce y nosotros, en verdad, no queremos mirar el rostro de Dios. Cuando usted se desvía espiritualmente, la primera cosa que desaparecerá de su vida será su vida de oración. Cuénteme acerca de su vida de oración y yo le diré qué clase de relación tiene con Dios. Cuando usted apostata, lo primero que dejará no será necesariamente el ganar almas, o el enseñar, o el predicar, o el cantar, o su trabajo en la iglesia, o ser miembro de algún comité, o ser anciano o diácono de su iglesia. No. Lo primero que desaparecerá de su vida será la oración. Porque su vida de oración tiene que estar bien antes de que pueda orar. Nuestra naturaleza carnal no quiere orar. Y hablo de una vida de oración, no el balbucear unas cuantas palabras religiosas. La clase de vida de oración que usted viva será la mejor evidencia de cuán espiritual es. Y lo que es usted en privado delante de Dios, eso es lo que es. Y la razón por la que muchos no oramos es porque no somos demasiado. Y como la oración es una doble avenida, Dios y el hombre y Dios, usted no puede falsificar esta relación por mucho tiempo. A veces, forzadamente, se encuentra en una reunión de oración y dice una oración que ya la tiene memorizada. Y todos tenemos esa clase de oraciones, como para quedar bien cuando nos piden que oremos. Pero de lo que estoy hablando es de una genuina comunión con Dios. La parte más importante de su vida de oración es la condición de su corazón. Anote al margen Santiago 5:16. La oración eficaz del justo puede mucho. Y el Salmo 66:18. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Busque la primera epístola de Juan, capítulo 3, verso 22. Y cualquier cosa que pidiésemos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Ahora, si usted no guarda sus mandamientos y no hace lo agradable delante de Él, no espere que sus oraciones sean contestadas. Las oraciones contestadas no son para los rebeldes. El contenido de la oración y el carácter de quien ora son cosas necesarias a fin de que la oración sea contestada. Vamos ahora al Evangelio de Juan, capítulo 15. Quiero compartir con usted 3 principios para tener una vida correcta para poder orar. Juan 15, desde el verso 1. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitaré, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo,
si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará. Y los recogen, y los echan en el fuego, y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. Primero, no voy a tratar de pasar de listo, y le voy a decir las cosas tal como son. Usted tiene que permanecer en Cristo si quiere que sus oraciones sean contestadas. Note lo que dice el verso 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Nosotros debemos ser a Jesucristo lo que el pámpano es a la vid. Así de simple. El pámpano tiene que aceptar el propósito de la vid para su vida y su existencia. Miremos nuevamente lo que dice el verso 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Así que, ¿cuál es el propósito del pámpano? Llevar fruto. Ese es el propósito de un pámpano en la vid, llevar fruto. Ahora, si usted no lleva fruto, es un pámpano inservible. Si alguien le regala una canasta con bananas, naranjas, manzanas y algunas ramitas de la vid, usted podrá saborear las frutas. ¿Pero qué va a hacer con las ramas de la vid? ¿Masticarlas? ¿Chuparlas? No lo creo. Los pámpanos de la vid deben llevar fruto. Juan 15:16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Yo os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Si usted quiere que sus oraciones sean contestadas, tiene que permanecer en Cristo para que Él pueda utilizar su vida como pámpano que lleva su fruto. ¿Alguna vez le ha pedido a Dios que le sane de alguna enfermedad y Él le curó? Gracias a Dios por eso. Pero suponga que usted le oró a Dios para que le sane y Él no lo hizo. Bueno, puede haber un número de razones para eso. Una pudiera ser la siguiente. Dios le pregunta, ¿por qué debo darte salud para que sigas sirviendo al diablo? Es decir, ¿por qué la vid debe darle vida al pámpano si el pámpano no produce ningún fruto? Esa clase de pámpano debe ser extirpado. ¿Por qué Dios debe bendecirle? ¿Cuál es el propósito de la oración? El propósito de la oración es que Dios sea glorificado cuando usted produzca mucho fruto. Juan 15:8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Amigo, permítame preguntarle en una forma muy personal, ¿es su vida una vida que glorifica a Dios? Y si es que su vida no glorifica a Dios, ¿por qué debería Dios contestar sus oraciones? Recuerde que usted dará fruto solo cuando permanezca en Cristo. No necesitamos más pámpanos. Lo que necesitamos son pámpanos saludables que permaneciendo en la vid den mucho fruto. El pámpano no produce el fruto. Lo único que hace es llevar el fruto. El fruto no es la responsabilidad del pámpano, es la responsabilidad de la vid. La responsabilidad del pámpano es permanecer en la vid. ¿Le parecería correcto el pedir a Dios que le bendiga financieramente cuando no tiene ninguna intención de dar para la obra de Dios por medio de su iglesia o de organizaciones misioneras? ¿Le parecería lógico el orar que Dios le dé buena salud cuando su cuerpo lo ha dedicado para sus propios placeres y no para que sea la morada del Espíritu Santo? ¿Cree usted que sería correcto el orar por sus familiares, vecinos y amigos
perdidos, cuando usted no quiere ser el instrumento de Dios para ese propósito, y está esperando que Dios envíe a otra persona para que haga ese trabajo? ¿Cree que es correcto orar por alguien que necesita ayuda, que necesita una mano compasiva de misericordia? Y a lo único que se compromete usted es a orar, pero no a ayudar en forma práctica. Déjeme decir todo esto de otra forma. Estaría bien que el pámpano le orara a la vid y le dijera: veo que vas a producir muchos racimos de jugosas uvas, y no estuviera dispuesto a llevar algunos de esos racimos. Si no permanecemos en la vid, si como pámpanos no estamos dispuestos y listos para cumplir el propósito de la vid, ¿por qué Dios debería derramar sus bendiciones sobre nosotros? Veamos nuevamente el verso 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. Haré un breve resumen del programa anterior. Usted podría cantar, enseñar, testificar y aún predicar sin estar bien con Dios. No digo que debería hacerlo, sino que podría hacerlo. Pero definitivamente, usted no puede orar sin estar bien con Dios. ¿Y sabe por qué? Porque las otras cosas son de persona a persona, y nosotros nos podemos engañar mutuamente. Pero la oración es del hombre a Dios, y usted no puede engañar a Dios. Y francamente, esa es la razón por la que muchos no oran. No se puede engañar a Dios. Así que seguimos haciendo todas esas otras cosas, pero cuando se trata de la oración, no queremos orar porque sentimos que Dios nos conoce, y nosotros en verdad no queremos mirar en el rostro de Dios. Cuando usted se desvía espiritualmente, la primera cosa que desaparecerá de su vida será su vida de oración. Cuénteme acerca de su vida de oración y yo le diré qué clase de relación tiene usted con Dios. Cuando usted apostata, lo primero que dejará no será necesariamente el ganar almas, o el enseñar, o el predicar, o el cantar, o su trabajo en la iglesia, o ser miembro de algún comité, o ser anciano o diácono en su iglesia. No. Lo primero que desaparecerá será su vida de oración. Porque su vida de oración tiene que estar bien antes de que pueda orar. Nuestra naturaleza carnal no quiere orar. Y hablo de una vida de oración, no de balbucear unas cuantas palabras religiosas. La clase de vida de oración que usted viva será la mejor evidencia de cuán espiritual es. Y lo que es usted en privado delante de Dios, eso es lo que es. Y la razón por la que muchos no oramos es porque no somos demasiado. Y como la oración es una doble avenida, Dios y el hombre y Dios, usted no puede falsificar esta relación por mucho tiempo. Escuche lo siguiente muy atentamente. No ore por nada que no esté dispuesto a que Dios lo haga por intermedio suyo. No estoy diciendo que Él siempre lo hará por su intermedio. Si lo que pide no está de acuerdo a la voluntad de Dios, le puedo asegurar, bajo la autoridad de la palabra de Dios, que Él no lo hará. No importa que usted ore postrado en tierra con sus vestidos rasgados y cubierta su cabeza con ceniza. La prueba de su permanencia en Él es el fruto que exhibe. Es decir, si usted no lleva ningún fruto, no trate de convencer a nadie de que permanece en Cristo. ¿Y qué es el fruto, después de todo? El fruto es la expresión externa de su naturaleza interna. Mire los árboles frutales. A cierta distancia usted no puede decir si es un árbol de peras, o de manzanas, o de duraznos, o de cualquier otra fruta. Tal vez usted sí pueda identificarlos. Yo en eso soy ignorante.
Para mí todos los árboles me parecen iguales. Pero los puedo identificar de inmediato cuando veo su fruto. Por su fruto, usted reconoce el árbol. En Mateo 7:16 leemos: por sus frutos los conoceréis. La naturaleza interna de un genuino creyente que permanece en Cristo es Cristo. Cuando usted permanece en Cristo, la naturaleza de Jesús va a estar en usted, así como cuando un pámpano permanece en la vid, la misma naturaleza de la vid va a estar en ese pámpano. O sea, la misma vida de Jesús estará en usted si usted permanece en Cristo. El fruto del que está hablando aquí no es el construir iglesias grandes o pequeñas, ni el ganar tantas personas para Cristo. El fruto del que está hablando aquí lo encontramos descrito en Gálatas 5, los versos 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Alguien ha comentado muy sabiamente, por cierto, que estos versículos son la biografía de Jesús. La vida de Jesucristo va a ser reproducida en mí. Y alguien dirá, bueno, yo pensé que deberíamos ser ganadores de almas. Yo creo que ese debe ser el fruto. Pues no lo es. La Biblia dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. La semilla está en el fruto. Es la semilla la que se reproduce, pero es el fruto que ocasiona que la semilla sea esparcida. Y lo que necesitamos hacer es tener frutos que hagan que la semilla sea deseable. Es la vida del Señor Jesucristo la que va a estar en nosotros cuando permanecemos en Él. Cuando estamos unidos con Cristo, su vida fluye de nosotros, y cuando usted ha estado junto a una persona que permanece en Cristo, usted, por así decirlo, ha estado junto a Jesús. Usted me dirá, pastor, eso está un poquito exagerado. No, de ninguna manera. Amigo, yo estoy en Él, y Él es mío. Y nosotros, sus hijos, somos su cuerpo. Somos parte de Él tanto como el pámpano es parte de la vid. Su vida está en nosotros. Él habita en nuestra humanidad. Pablo, escribiendo a los hermanos en Galacia, les dijo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Sabe cuál es el problema? La gente está teniendo contacto con iglesias, denominaciones, programas y estructuras. Y lo que la gente realmente necesita es tener contacto con Jesucristo. Necesitan conocer a Jesús. La vida de Dios necesita fluir de nosotros, y cuando la vida de Dios emane, salga de nosotros, es cuando daremos fruto, y fruto que permanezca. Veamos una vez más Juan 15:16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Si usted, el pámpano, no está dando ningún fruto, es que no está permaneciendo en Cristo, que es la vid. Usted está rechazando a aquel que le ha escogido y le ha ungido para que dé fruto, y para que su fruto permanezca. Otra vez diré que el fruto del que estamos hablando no es ningún edificio, porque a la larga todos los edificios se convertirán en ruinas. Solo espere que pase el tiempo. Y con ese pasar del tiempo, el frío pero real aliento de la destrucción terminará con edificios y todo lo demás. Todo lo que el hombre construye, el hombre lo puede destruir, o el tiempo lo hará. Pero lo que usted hace en el poder del Espíritu Santo de Dios, nunca jamás será destruido. Ese fruto permanecerá, será eterno.
Todo lo demás será como madera, heno y hojarasca frente al tribunal de Cristo. Por los países del mundo viajan algunos evangelistas que han memorizado algunos cuantos mensajes evangelísticos. Y yo no estoy en contra de eso. Pero ellos dicen, hemos tenido tremendas reuniones. 500 personas hicieron decisiones de fe. Bueno, si usted quiere saber si fueron tremendas reuniones evangelísticas, regrese un año después y vea si hay 500 discípulos. Dios no nos mandó primordialmente a que tratemos de que la gente haga decisiones. Dios nos mandó a hacer discípulos. Los frutos sensacionalistas son como el Alka-Seltzer, burbujean y hacen ruido hasta que se les termine el gas. Cualquier cosa que Jesús hace permanece para siempre. El pámpano no produce el fruto. La vid produce el fruto. El pámpano lleva el fruto. Si usted quiere que sus oraciones sean contestadas, tiene que permanecer. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. Cuando usted comienza a dejar que la vida de Jesucristo fluya a través suyo, cuando está disponible para los propósitos de Cristo, cuando se rinda por completo a Jesús como el pámpano a la vid, entonces, mi querido amigo, tendrá la clase de vida que necesita para orar y que sus oraciones sean contestadas. Pero note que él da otra calificación en el verso 7 y también tiene que ver con el carácter de la persona que está orando. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Hay una vida en comunión con el Señor, y eso es permanecer en Él. Y hay una vida controlada por el Señor, y esa es su palabra que permanece en nosotros. Y estas dos cosas construyen un carácter, y ese carácter será evidente en la vida de quien ora. ¿Qué significa que su palabra permanezca en nosotros? La palabra permanecer quiere decir vivir con, estar permanentemente en el hogar. Cuando la palabra de Dios llega, no lo hace como huésped por una noche, sino que viene a tomar residencia en nosotros, y ese momento comienza a habitar en nosotros. Cuando eso pasa, sucederán tres cosas. Primero, la palabra de Dios le controlará. Es decir, la palabra de Dios, por medio de sus mandamientos, le dirá lo que debe o no debe hacer. Y los mandamientos de Dios son eso. Mandamientos, no sugerencias. ¿Hay alguna cosa que Dios le ha dicho que haga y que usted no la está haciendo? Bueno, entonces, ¿cómo espera que Dios conteste sus oraciones? Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. Ahora, usted tiene que aceptar que Dios le va a controlar, que usted va a ser controlado por la palabra de Dios. Segundo, la palabra de Dios le limpiará. Juan 15:2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. O sea que hay un proceso de poda. ¿Cómo Dios hace eso? ¿Qué herramienta usa? Bueno, leamos el verso 3. Y a vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Notó eso? La palabra de Dios es la podadora. La palabra de Dios es la que le controla. La palabra de Dios es la que le limpia. ¿Alguna vez usted ha sido recortado o podado? Si no lo ha sido, eso quiere decir que no pasa mucho tiempo en la palabra de Dios.
¿Sabe lo que Dios poda en nosotros? Y usted me dirá, el pecado. Sí, es cierto, pero eso no es todo. Él poda de nosotros las ramas secas, las no productivas, las ramas que succionan la savia de la vida, o sea, demasiadas diversiones, televisión, pasatiempos, gastos innecesarios en lujos y vanidades. Y usted me preguntará, pastor, ¿qué hay de malo en eso? Escúcheme. Si esas cosas no dan el fruto que Dios espera, ¿de qué sirven? Quiero decir, no es que produzcan fruto venenoso, sino que simplemente nos absorben la vida, succionan nuestra vitalidad espiritual. Y uno de estos días vamos a estar frente al tribunal de Cristo y entonces diremos, ¿por qué no dejé que mi vida sirviera más para Cristo? ¿Por qué gasté tanto tiempo en cosas que no fueron importantes? Si usted hubiera permanecido en la palabra de Dios, y la palabra de Dios hubiera permanecido en usted, la podadora de Dios hubiera hecho lo que debía hacer en usted. ¿Sabe? Usted no tiene que podarse a usted mismo, porque francamente usted no sabe cuáles son las ramitas o las hojas secas que debe recortar. Y porque además recortar donde no debe y recortar donde sí debe hacerlo, pues se volverá un fanático. Permanezca en la palabra de Dios, y la palabra de Dios le limpiará, le controlará y le comunicará la voluntad de Dios. Cuando usted permanece en el Señor Jesucristo y la vida de la vid comienza a fluir en usted y permanece en la palabra de Dios, y esa palabra de Dios comienza a controlarle y a limpiarle, esa palabra de Dios se comunicará con usted. Y lo que es su voluntad y lo que es la voluntad de Dios será la misma cosa. Entonces, el contenido de su oración será el correcto. Pero recuerde, es el carácter que le ayuda a tener el contenido. ¿Sabe cuál es el mayor obstáculo para su vida de oración? Usted. Yo quiero que la gente sea bendecida con el fruto de mi vida. Y yo creo que usted desea lo mismo. Yo quiero que mis hermanos en la fe, mis hijos, mis nietos, mis amigos puedan saborear el fruto de una vida que permanece en Cristo. Y permítame decirle algo personal. He sido desafiado por la palabra de Dios ahora mismo. No estoy aquí como el paradigma de alguien que ya lo ha solucionado todo. Tal vez en algunas cosas soy el más necesitado de los seres humanos porque de alguna manera conozco un poco más de lo que muchos conocen. En Lucas 12:48 leemos, porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Ahora piense, ¿hay algo tan valioso en la vida que no vale la pena que nuestras oraciones sean contestadas? El solo pensar de esa manera es una irreverencia. Debemos pedir a Dios que nos ayude a permanecer en Él, a rendirnos completamente a Él para cumplir sus propósitos. Un pámpano existe con un solo propósito, el estar en la vid. Un pámpano que no permanece en la vid solo sirve para una cosa: ser quemado.